bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué contenta estoy yo hoy. ¿Por qué? Porque estoy rodeada de dos hombres, guapos por dentro, guapos por fuera. ¡Pedro! Uno de ellos es Pedro, que está diciendo, pero ¿qué halago es este que me... ¿Tú no dices nada, Víctor? No, yo no digo nada. Pero coméntale a la gente que no es el Pedro de la otra historia. Que... Bueno, pero, a ver, Pedro, di algo. Para que oigan que no es tú, que no es la misma voz que el Pedro de una de las historias anteriores. ¿Quieres presentarte, Pedro? Digo algo. No, muy buenas tardes a todos. Gracias, Belma, por esta invitación. Ajá. Y aquí estoy a vuestra disposición. ¿Cuál es tu sitio en el mundo, Pedro? ¿Cuál es mi sitio en el mundo? Pues mira, mi sitio... ¿Cuál es tu sitio como ser humano en el mundo? No, tú me has hecho una pregunta, no me hagas dos. Mi sitio en el mundo lo tengo más claro que el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Tenerife. Sur. Vale. Tenerife Sur. Tú siempre has dicho que es un sitio paraíso. Para mí es mi sitio en el mundo. Me alegro. Has encontrado tu lugar. Que no es fácil encontrarlo, Bueno, yo soy feliz. Solo pensar en Tenerife ya. Y, bueno, en Tenerife en general, pero Tenerife Sur en particular, para mí me da felicidad. Pues bueno, para mí y para otros muchos. Pues mira que en general la gente no sabemos muchas veces dónde estamos ubicados y buscamos otros sitios para reencontrarnos o encontrarnos, ¿eh? Pues eso es un gran regalo, saber dónde uno quiere estar. Sí, muchas veces tenemos la felicidad delante de nosotros y no la vemos. Ya. ¿Algo más que quieras tu profesión, si te apetece decirla? Hombre, yo puedo decir lo que quieras. Lo que tú quieras. Yo, estudié Derecho en Barcelona y vine aquí a trabajar en el año 91 como abogado. Y también tenemos una agencia inmobiliaria y, bueno, somos un equipo de personas y bueno, pues que estamos encantados de... El otro día les decía a mis compañeros, ¿no? Digo, ¿sabéis que tenemos el mejor equipo del mundo? Y oye, y de verdad así lo sentía, ¿no? Y digo, más por ellos que por mí, supongo, pero digo, qué afortunado soy. De vivir, fíjate tú, de vivir en el sitio que quiero. De tener el trabajo que quieres, de tener el equipo que quieres, vamos, que lo tienes todo. No sé si es pecado tanta felicidad. No, para nada. Víctor, ¿tú quieres presentarte tu sitio en el mundo, Víctor? Mi sitio en el mundo es el mundo, precisamente. O sea, cualquier parte del mundo es... ¡Oh, mi madre, qué profundo! Es mi parte, ¿no? Dios, porque qué profundidad. No me considero que sea mi lugar preferido. ¿Te refieres a Tenerife como Pedro? A Tenerife o vale. España o... Tú tienes una mente más abierta a nivel... Sí. Vale. Sí, ¿Tu profesión? ¿Puedes hablar de ella? Mi profesión, bueno, tengo varias profesiones, pero mi profesión principal es electricista. Aparte soy como el compañero que estuvo anterior, bombero voluntario de la asociación de ADG. Y nada, y me encanta todo lo que sean trabajos manuales, de reparaciones y todo lo que tenga que ver con electricidad, fontanería. Bueno, pues es interesante que la gente sepa qué tipo de perfiles tengo cuando voy a hablar o cuando voy a contar estas historias, porque ni Víctor, que es este último que ha hablado, ni Pedro, que se siente tan a gusto aquí en Tenerife Sur, saben de lo que vamos a hablar. Lo que sí les voy a decir a ellos es que tienen que ser libres de opinar, no se autocensuren, siempre desde el respeto, claro, los comentarios que se hagan, pero ellos no saben de qué vamos a hablar, no saben de qué va la historia de hoy. Ninguno de los colaboradores que he tenido sabe de qué vamos a hablar hasta que no llegan aquí al estudio. Tenerife Sur Estudios, por cierto, que nos acoge siempre también, sobre todo Luismi, que está a cargo del sonido, que siempre es tan cuidadoso. Pues como digo, ni Pedro ni Víctor saben de qué vamos a hablar. Recordarle a la gente que dejen sus historias, que yo las lea, que vea si realmente son aptas para hablar de ellas o contarlas a través de nuestras redes sociales, que si es elegida a la semana siguiente, cuando yo lo crea oportuno, la contaré y la opinaremos y la comentaremos como vamos a hacer hoy, de forma libre y abierta. Y la historia de hoy me la cuenta un chico que se llama Javier. Esta historia la ubica en septiembre del 2014 porque es cuando
comienza, digamos, el periplo de lo que él me ha ido relatando. Él es un joven andaluz, entiendo que cuando escribe esto, escribe también desde la propia Andalucía, y desde sus 28 años ya él tenía toda una carrera formada, había salido con medicina en la Universidad de Sevilla, y de repente le aparece la posibilidad de hacer algo que él quiso durante todo su tiempo de estudiante, que era la investigación, realizarla en una ciudad como Bangkok. Por determinadas circunstancias, él consiguió recibir una subvención para irse de viaje a Tailandia y más concretamente hacer su tesis doctoral en Bangkok. La relación entre el viaje que él hacía y la profesión que él había estudiado, la carrera que él había estudiado, precisamente estaba basada en la salud pública y la epidemiología global. Entonces, ¿qué hizo él? Aprovechó la oportunidad y se fue a Tailandia. Voy a decir una cosa. Yo, cuando empecé a leer esta historia, sinceramente, a mí me costaba un poco, ¿cómo lo digo? Creer lo que estaba leyendo. Creer lo que estaba leyendo porque me faltan algunos datos, me faltan algunas cosas, hay cosas que no termino de entender, que ya las iremos viendo ahora, que ustedes también las podrán comentar y que igual se hacen eco de lo que está ocurriendo a medida que lo voy contando, pero en principio esta historia me resultó un poco extraña, pero aún así me pareció sorprendente y por eso la elegí. Entonces, estamos con Javier. Javier se va a Tailandia, se va concretamente a Bangkok y él decide precisamente utilizar ese viaje para basarse más que nada en la medicina de viaje, que yo no sabía que existía una medicina, una de las especialidades era la medicina de viaje, que trata el tema de la prevención del tratamiento de enfermedades comunes, de entre turistas, el síndrome de la diarrea del viajero, todo lo que tiene que ver con los alimentos y el agua. Pregunta, ¿alguno ha estado en Bangkok? Yo. Lo voy a decir bien, Bangkok, porque acabo de decir Bangkok y Bangkok es el pintor. ¿Tú has estado, Pedro? Pues ¿Qué? la verdad hace ya muchos años y me acuerdo que lo que sí recuerdo, estuve poco en la capital, pero sí recuerdo que era una época de la revuelta, había una revuelta de los camisas rojas, creo que era, que habían invadido el centro de la ciudad y entonces pues un taxista nos llevó por allí caminando. Yo le decía, no nos lleves allí. Bueno, nos llevó a Carmelo y a mí a esa ¿Pero un zona. taxista lugareño? Sí, sí, un taxista dice, bueno, ¿ustedes quieren ver algo de Bangkok? Y nos llevó justo a la zona que no podíamos ir, que estaban todos los camisas rojas, que era una revuelta contra el gobierno y la verdad que daba miedo. Veías toda la zona centro ocupada, gente durmiendo en la calle con armas y la verdad que daba cierto respeto. Tailandia creo que es un país fantástico, muy turístico, Sí. muy bonito. Bueno, ya te digo, Bangkok lo vi poco, lo vi solo 4 o 5 horas esa noche y me dio terror lo que vi, pero bueno, Ya. fue una cosa muy puntual. Cuando llega a Bangkok, queda con unos compatriotas que ya estaban allí, que también estaban haciendo, me imagino, que sus tesis determinadas o sus estudios determinados, que son los que le ayudan a saber dónde comer, saber cómo moverse, qué tipo de transporte coger y todo eso. Y aún así, él, sabiendo que tenía compatriotas que lo podían acompañar, él normalmente se iba solo porque, como he dicho, era un hombre que le gustaba, se encontraba bien solo. Entonces él aprendió el camino desde la residencia donde él estaba, que era una residencia más bien alejada, fuera del bullicio, aprendió cuál era el camino de donde comían hasta la residencia. Entonces él lo que hacía es que cuando comían en ese lugar, se iba caminando muchas veces tranquilamente, observando la ciudad, observando todo lo que ocurría hasta llegar a la residencia. En una de esas ocasiones, que también lo hizo solo, se le ocurre ir a dar un paseo a uno de los mercados más importantes, que no sé si tú habrás estado, Pedro, de Bangkok, que se llama Chatuchak. No. Es uno de los mercados más famosos de Bangkok.
un mercado enorme donde puedes encontrar absolutamente. Como yo te dije, yo fui Ya. en el año 2010, era esa revuelta y no recomendaban a los turistas ir a Bangkok. Casualmente teníamos ahí una escala de 6 Ya. o 7 horas, por eso fuimos a dar una vuelta y el taxista este iluminado nos llevó ahí, ¿no? Que de hecho estoy leyendo aquí ahora que hubieron pues un conflicto complicado. El 2010, dices en tú. el que, sí, 2010. Esto Con estamos muertos hablando del y- 2014, lo que cuenta él. Ah, en 2014, bueno, Sí. yo te estoy hablando del 2010. Sí. En esa revuelta, te digo, hubieron 4 muertos y decenas de heridos, por lo que estoy leyendo aquí Ya. en internet. Ya. Bueno, pues él se va al mercado de Chatuchak, Víctor. Ni idea. Chatuchak. Y entonces él está por allí, mirando todo, observando todo, teniendo muy en cuenta el tema de la salubridad, porque era precisamente en lo que él estaba inmerso, ¿no? En todo ese tema. Entonces, él está por allí y tal, y ese transitar por el mercado, pues choca con mucha gente, con muchísimos lugareños, con muchísimos turistas. Y de entre los con los que choca con uno que él dio por hecho que era lugareño por las facciones que tenía, por la forma de hablar, por todo, que le ofrece una pulsera. Pero se la ofrece de manera que está intentando que, en este caso Javier, simplemente la coja como una especie de souvenir de bienvenida, ¿no? Como cuando te dan, pues bienvenido al país y tal. Entonces Javier la coge. Cuando la coge, Javier lo único que hace es gestos en la cara, le dice pues gracias y tal. Él intenta seguir caminando hasta que este lugareño lo frena, le pone la mano en el pecho y lo frena como diciendo, ¿dónde vas? Entonces Javier lo mira y le dice como que ¿qué quieres, no? Y el lugareño le hace con la mano el ademán de dame dinero. Y entonces Javier pensó, entonces la pulsera no era un regalo. Era lo que se supone que tenía que ser un intercambio, que me daba una pulsera y yo le daba dinero. Pero claro, esa no fue la historia con la que empezó el lugareño. La idea fue que le dio la pulsera de manera regalada, ¿no? Entonces, Javier, ¿qué hizo? Sacó un par de satan, creo que es la moneda. La moneda realmente es el baht, pero el satan, que es, digamos, como los céntimos en Europa, ¿no? Entonces, Javier lo que hizo fue sacar un par de satan y dárselo. Pero el otro no se quedó conforme y le siguió pidiendo que le diera más, ¿no? Monta un follón enorme. Javier no entendía bien qué estaba pasando y de repente se da cuenta de que el tío este le empieza a gritar y a montar un follón y se da cuenta que hay gente que lo está mirando y de repente todo empieza a ser como mucho más movido. ¿Y ustedes qué creen que estaba pasando? Hombre, yo entiendo que lo estaban intentando estafar de alguna manera. Porque si ¿Quién? ya- ¿El lugareño? El lugareño, porque ya si desde un principio le ofrece algo gratis y luego se monta toda esa historia. Bueno, que eso puede pasarte vas a Marruecos o vas a Tánger y te puede pasar perfectamente mientras ves que te empiezan a seguir saliendo de una tienda o cuando quieres entrar, siempre tienes un montón de gente que hace ese tipo de cosas. No sé si alguna vez habrán estado ustedes en un sitio así, pero por ejemplo partes de Marruecos o como digo, en partes de Tánger, muchas veces vas caminando y ves cómo te van siguiendo y cómo de repente te encuentras inmerso en una multitud que no sabes exactamente lo que quieres. Bueno, supongo que tenía un complot con otra gente para envolverle y sacarle dinero, robarle. No tengo ni idea. Sí, yo en ocasiones a mí me ha pasado que bueno, vienen y te dicen regalo, señor, regalo, Sí, en sí. español, pero luego en el fondo lo que intentan es venderte algo y encima estafarte porque lo que te venden es algo que tú sabes que es insignificante y que no tiene valor y ellos lo quieren vender por mucho valor, ¿no? Pero en un principio ese primer ataque es regalo, ¿no? Entonces creo que es algo así lo que está Bueno, intentando. pues el tío que le estaba amedrentando decide marcharse a grito limpio ¡guau! Y se marcha. Y Javier, de manera instintiva, echa la mano detrás de la espalda, que es donde tenía colgada la mochila. Y se da cuenta al tocar la mochila que ya no pesa lo que pesaba antes. Se la descuelga, la mira y se da cuenta que le han robado todo. Pero mi pregunta, que aquí es donde yo empiezo a dudar, ¿cómo es posible que una persona que tiene cierta cultura, entiendo, si lleva los años que lleva estudiando medicina, lleva una mochila detrás, en la espalda? Lo normal es que la lleves o delante
o en un lateral, pero no detrás. Primer fallo de él como turista, llevar en un sitio, y más en un sitio de ese tipo, una mochila a la espalda. Ahí fue cuando yo dije, no me suena a mí que este hombre, con una intelectualidad que debe tener y una cultura que debe tener, puede ocurrírsele llevar una mochila detrás de la espalda, a no ser que cuando tú vas te relajes, es lo único que se me ocurre pensar, y que digas que llevas la mochila detrás porque te apetece. Hombre, yo creo Pero que... lo que estaba dentro de la mochila, se lo llevaron. Yo creo que él tenía otra visión del país, o sea, si decidió irse a ese país es porque pensaría que no había ese nivel de delincuencia. Pero tú cuando te vas de viaje, sea por lo que sea, que en este caso él se iba porque va por una cuestión de carrera, de estudiante, no sé, se te ocurre estudiar un poco, valga la redundancia, el movimiento del país o de la ciudad donde vas, y más Tailandia. No ¿Tú sé, no lo harías? Pedro, ¿a ti cómo te pintaron cuando fuiste para allí? No. No, a Pedro lo votaron allí ¿qué visión tenía? directamente. Mira, yo la verdad, en defensa de Javier, te voy a decir... Javier, si nos estás escuchando, te voy a tienes alguien que te decir defiende. que ser universitario no significa que te las sepas todas. Ya. Pues es que yo lo primero que pensé... Quizás lo sí. contrario, porque tantos años estudiando Puede ser, sí. en una biblioteca, al final te elimina otras experiencias quizás más vivas, ¿no? Yo también, Más lógica. yo también soy licenciado, y en una gasolinera de aquí del sur, al salir de la compra, me pincharon una rueda y un chico me viene y me dice, mira, tienes la rueda pinchada y tal. Yo voy para atrás, miro y digo, hostia, sí, está pinchada, qué raro. Y mientras, pues nosotros te ayudamos. Y mientras me ayudaban a cambiar la rueda, me robaron mi bolso, el bolso de la chica con la que estaba. O sea, me aprovecharon, me iluminaban, me deslumbraban con unos focos, mientras me iluminaban por la noche para cambiar la rueda, y me desvalijaron el coche. Es decir, que te la pueden colar aquí en Bangkok y en Sebastopol. Ya. Bueno, pues él de repente se encuentra en esa situación, en la situación de que le han robado todo lo que estaba dentro de la mochila. Entonces, ¿qué se le ocurre a él? Pues lo único que se le ocurrió fue empezar a caminar los pasos que él había llevado hasta desde la residencia hasta el mercado. Es decir, se había ido con el autobús en determinadas calles, él fue intentando visualizar qué calles eran por las que había pasado dentro del autobús y empezó a ir para detrás sobre sus propios pasos a ver si lograba encontrar alguna forma de llegar a la residencia. Mi pregunta también es por qué él no se puso en contacto con la policía, porque por allí tienen que haber policías y más en un mercado de ese tipo. Lo normal es que hubiera preguntado a algún policía o le hubiera dicho, me encuentro en situación de que me han robado, de que tal, lo que sea, y no lo hizo tampoco. Entonces empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, y empezó a preguntar... que insisto, no entiendo por qué no preguntó a los policías. Empezó a preguntar a los transeúntes que iba encontrando, pero de alguna manera los transeúntes no le hacían ni pu caso. Todos pasaban de él como si él intentara hacer algo que a ellos no les gustaba, y era de primeras era un rechazo constante con todo el mundo, a todo el mundo que le preguntaba, y en inglés, porque él por lo visto hablaba muy bien inglés. Entonces él lo que hacía era preguntar, y de repente se da cuenta que está inmerso en una ciudad que lo empieza a agobiarle la gente, empieza a agobiarle las luces, empieza a agobiarle el movimiento y el ruido de todo lo que estaba pasando allí. Entonces, dice que se vio como si empezara a entrar en una especie de ensoñación que no le llevaba a pensar las cosas de forma lógica y a saber qué era lo que tenía que hacer para lograr llegar a la residencia, que aunque estaba lejos, pero evidentemente podría llegar de cualquier manera hablando con alguien. Y él empezaba a preguntar, hasta que encuentra a una chica en un cruce. Él llegó y le dijo, hola, en inglés, ¿me puedes ayudar? Y ella muy lentamente se gira, lo mira, está como unos segundos en silencio y le dice en perfecto español, yo te puedo ayudar, pero primero tienes que ayudarme tú a mí. Y aquí ya empieza la historia a ponerse aún más rara. Me temo que se va a meter en un follón mayor todavía este hombre. Y entonces ella le dice,
para eso tienes que acompañarme. Y ella empezó a caminar y se supone que él tenía que seguirla. Y a medida que la iba siguiendo y que iban caminando, cada vez entraban en una zona más oscura y empezaron a meterse en una zona que estaba súper pedregosa. Cada vez se iban alejando más también de lo que era el centro donde estaban. Entonces a él todo aquello le pareció tan raro que lo que hacía era mirar para detrás, intentando recordar también, como cuando intentó recordar el camino que le llevó hasta el propio mercado. Él iba mirando para detrás por si en un momento dado tenía que salir corriendo, recordar justamente la senda que estaba hasta ese momento recorriendo. Entonces, en ese proceso, él empezó a preguntarle cosas a ella, porque a él lo que le parecía más raro es que ella hablara tan perfecto español. Y entonces él le pregunta, ¿eres española, no? Y ella le dice, sí, pero ¿de dónde eres de España? Porque es que no termino de pillar tu acento. Él se vio hablando con ella en español perfecto y hablando con una compatriota más porque ella le dio a entender que era... Entonces ella le dice que no se acuerda. Y él le dice, pero ¿no te acuerdas dónde naciste? ¿Cuál era tu última residencia? Y ella le dice que no, que ella no se acuerda y que ha intentado recordar muchas veces todo eso, pero que a ella le costaba mucho. Entonces siguen caminando y llegaron hasta un túnel y entran en el túnel. Todo esto estamos hablando que ya se había hecho de noche, que la ciudad había quedado lejos, que él estaba con una persona a la que no conocía y que además esa persona no sabía tampoco exactamente de dónde era, porque él llegó a pensar que había algún problema mental o que, claro, él podía deducir todo lo que le podía parecer. Entonces entran al túnel. En el túnel la misma oscuridad, a él lo que le resultaba llamativo y incluso le dio cierto miedo es que, claro, allí lo único que habían eran velas y con el crocar de las velas sobre las paredes se hacían una serie de sombras y se dibujaba una serie de sombras que a él le pareció que estaba entrando en una película de estas de terror y le parecía increíble todo lo que estaba viviendo. Cuando ya terminan de entrar al túnel, ella se acerca a una persona que estaba acostada sobre unos cartones. Se acerca a la persona y le dice ella algo al oído. En un momento dado, esa persona a la que ella le habla se da la vuelta, se mueve, pero se mueve con mucha dificultad. Lo que él ve allí es una persona mayor acostada en unos cartones. Además, el aspecto que tenía era de estar más bien enfermo, tenía un aspecto muy, muy, muy envejecido, muy, muy envejecido. Y a él lo que le llamó la atención de la ropa que tenía el señor, de los accesorios que tenía, es que tenía un reloj muy determinado, de una marca muy determinada, que no lo pone aquí, pero que él da a entender que era un reloj de un diseño muy antiguo. Entonces, ella lo mira a él, a Javier, y le dice, Javier. No sabía el nombre de él, ¿no? La pregunta es por qué sabía ella el nombre de él. Entonces ella le dice, Javier, Yo ya ahí saldría corriendo. Ahí pues no. Ya me huele a... Hombre, si le mira los ojos y le dice Javier, lo que vas a ver. ¿No? Claro. Javier, lo que vas a ver. Pedro, por eso te digo que sin haberlo deseado, hizo un pareado la chica. Ah, vale, no me había dado cuenta de eso. Bueno, Javier. Yo creo que va otra cosa peor, ¿eh? Entonces ella le dice, Javier, este es mi padre. Mi padre que se llama, a ver si lo encuentro. Este es mi padre que se llama Russo. Necesitamos sacarlo de aquí porque está muy enfermo y quiero que lo subamos a la carretera porque en la carretera es donde nos van a recoger. Entonces Javier miró al señor y se dio cuenta de que empezó a entender por qué ella le dijo que le acompañara y por qué ella le dijo, yo te ayudo, pero si tú me ayudas a mí. Claro, entonces él se dio cuenta de que la ayuda pasaba porque ayudara al padre, a ella, para ayudar al padre a subir hasta la carretera.
Y de repente ella le dice a él, por favor, inspecciona a mi padre. Y entonces Javier le dice, ¿cómo que inspecciona a tu padre? Sí, tú eres médico. Por favor, revisa a mi padre, porque sé que está mal, pero necesito saber hasta dónde está mal. Entonces, Javier tampoco le había dicho a ella que él era médico. Entonces, Javier lo que hace es, se baja, se pone a inspeccionar al padre y entonces se da cuenta que es verdad que el padre está muy enfermo y que es verdad lo que ella ha intentado, sin demasiadas palabras, decirle cuál era su intención, que es que él la ayudara a sacar a su padre de allí. Entonces, nada, él revisa al padre dentro de lo que puede, porque sin material y sin nada, lo único que hace es revisar por encima a ver cuál era el estado, pues su respiración, me imagino, sus pupilas, el pulso, me imagino que se habrá puesto a hacerle algo así para darse cuenta de que realmente el señor era muy mayor. Y entonces él aprovecha a preguntarle al señor, sabiendo que era el padre de ella, que de qué parte de España era. Claro, él vio que la hija no le contestaba, entonces lo que hace es que le pregunta, yo los veo ustedes muy callados escuchándome, me pueden preguntar cualquier cosa en cualquier momento, sin ningún problema, ¿eh? Estamos esperando a ver cómo acaba. Sí, yo a esta altura ya me hubiese largado. O sea, Hombre, lo de la cueva mola, ¿no, Víctor? Túnel. Lo de la cueva, un túnel con velas. a ti te molará, Pedro, a mí yo... Tiene su... Pero porque Pedro se lo está llevando por otro lado. No, Yo por creo el que lado cuando... cultural de Sí, la... el lado cultural. la historia. Pedro ya vio una chica y ya No, piensa... yo estoy pensando en el padre, Sí. en ayudar al padre. Que como bomberos voluntarios, tú más que yo, pues que estamos aquí para ayudar a gente. Bueno, pues entonces Javier se acerca, como digo, se pone a inspeccionarlo y aprovecha para preguntarle. Y entonces Javier le pregunta que de qué parte de España es, que cuánto tiempo hacía que estaban allí, que él necesitaba saber algo, ¿no? Pero el señor le dice que él no se acuerda. Tampoco. Tampoco. Que ya... Vaya por Dios. Qué mala suerte. Qué cosas. Entonces, claro, el señor lo que le dice es que lleva mucho tiempo allí y que él no se acuerda. Pero él hablaba castellano también, hablaba español. Sí, teóricamente se supone que habla. Claro, entonces Javier le dice, pero no han ido a la embajada, algo ha pasado, ¿no? Algo les ha pasado para que no hayan... Algo ha tenido que ocurrir. Y entonces... Javier dice, le dice a ella, ¿pero qué les ha pasado? Pero de verdad que no te acuerdas de nada, de lo que de tu vida en España. Necesito... Claro, ya Javier ahí se dio cuenta de que ya no solamente era el problema en el que él estaba inmerso, que era llegar hasta la residencia, sino que se vio en la disyuntiva de tener que ayudar a dos personas que jamás se pensó él que fuera a encontrarse en esa situación y que tenía que ayudarle a llegar o a la embajada o al consulado en el momento dado en el que él se encontrara ya dispuesto y ya hubiera recuperado sus cosas. Pero se supone que venían a buscarle en la carretera, ¿no? Exactamente. A ellos. Sí, se Con lo supone. cual, Javier es, no sé, yo me hubiese mandado Lo tengo clarísimo. Y Javier insiste que Pedro está intentando ver a Javier tú estás intentando visualizar a Javier. Yo estoy ahí en Tailandia, en el túnel, con los camisas rojas fuera y a saber la que se va a liar. Bueno, pues Javier... A ver la que se lía. Bueno, pues siguió preguntándole a la chica, pues por algo, necesito que me digas algo para yo tenerlo en cuenta y que podamos quedar mañana, después de que te recojan, y yo ayudarte a ir a la embajada, algo, explícame algo, ¿recuerdas algo de España? Y entonces ella le dice que lo único que se acuerda de España es de su abuelo y de un columpio que había en su casa, en el jardín de su casa cuando ella era muy pequeña, y que ella recuerda que aquel columpio precisamente se lo había hecho su abuelo con una silla roja de metal a la que le había cortado las patas de la silla y que con unas cuerdas había cogido la silla y la había colgado a un árbol y que ella se columpiaba siempre cuando era pequeña que le gustaba tanto que incluso se columpiaba en invierno y que entraba eso dice aquí, con el culo mojado porque hasta en invierno se columpiaba, ¿no? Deciden entre los dos
coger al padre, él hizo una especie de bastones como como pero él no dejaba de preguntar, él todo el tiempo estaba preguntando y preguntando. Entonces, en uno de las preguntas, él vuelve a hablar con el padre y le vuelve a preguntar lo mismo que le preguntaba a ella. Pero usted no se acuerda de algo de su vida, y él dice que lo que sí recuerda es, se recuerda verse vestido de militar. Y entonces él le pregunta a la chica, ¿tu padre era militar? Y ella le dice, sí, mi padre creo que era militar de la Marina, porque yo sé, decía ella, que me traía de sus viajes mariposas. Y él le dice, ¿cómo que te traía? Sí, me traía mariposas. Por lo visto, el padre viajaba tanto que él traía diferentes, en los países donde iba, le traía diferentes tipos de mariposas, espécimen de mariposas. Pero nada, Javier dice, mira, tenemos que seguir caminando, y él vio que esta gente o tenía un problema realmente serio mental, o él no sabía cómo gestionar aquella situación, ni sabía exactamente con quién estaba hablando, porque, no, como digo, no sabía si era gente que había tenido un problema, si era gente que había tenido un accidente, si ya venían así, no tenía ni idea. Entonces, ¿qué decide Javier? Ponerse a caminar. Entonces sin el padre y sin la chica. No, sí. Javier ayudó a la chica a levantar al padre. Se supone que iban a la carretera exactamente, de las personas que lo iban a recoger. Sí. Entonces, ella, al igual que le dijo cómo bajar, ella le dice cuál es el camino que tienen que coger para subir. Entonces ella iba delante y le iba diciendo a él el camino que tenían que llevar. Entonces salieron del túnel, empiezan a caminar y empiezan a subir, porque recuerden que habían bajado hasta el túnel. Y entonces empiezan a subir, y a medida que van subiendo, él empieza a sentirse muy raro. Él empieza a sentirse raro, como si entrara en un proceso de ensoñación. Las luces empiezan a parecerle muy musicales. Incluso la chica, lo poco que hablaba la chica, porque la chica era muy antipática con él, al contrario que el señor hablaba poco también, pero el señor era un poquito más empático con él. La chica era como muy cruda, ¿no? Y lo poco que le hablaba, a él le daba la sensación de que le estaba hablando de muy lejos. Era una sensación como... Él incluso llegó a pensar, ¿en algún momento habré bebido algo dentro del túnel? ¿Habré, sin darme cuenta, haber bebido? Porque claro, lo que pensó es, estos me han drogado, ¿no? La sensación esa era Lo que relata es prácticamente eso, que lo han drogado con algo o con algún olor. Es lo que pensó exactamente. Él empezó a pensar si había algo dentro del túnel que lo hubiera llevado a drogarlo. Se sintió agobiado, pero aún así él seguía haciendo caso a la chica que le iba diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y a medida que iba caminando, de repente empezó a tener la sensación de que aquellas personas le resultaban algo familiares, porque aunque no terminaba de entender ni de poder describir toda la situación, pero había algo en ella, sobre todo en ella que iba caminando delante, que él la veía moverse, la veía caminar, y a él le resultaba como familiar. Él no sabía entender qué es lo que estaba pasando, ni sabía describir la situación porque era una situación muy complicada. Entonces él lo que dice es, me sentía muy, muy, muy extraño, me sentía muy diferente, pero aún así yo sabía que tenía que seguir caminando para poder salir de aquel sitio. Dice, cuanto más caminaba, más tenía la sensación de que no avanzaba. Tenía la sensación de estar drogado y ante todo eso seguí preguntando. Él se ve que lo que le mantenía en el mundo real, lo que le mantenía
despierto, entre comillas, era tener una conversación con ella, poder intercambiar frases. Entonces él le vuelve a decir a ella, pero tú no tienes ni idea de lo que les ha pasado a tu padre y a ti. Ella le responde, sí, llevamos tiempo pensando, intentando recordar qué es lo que ha pasado, pero no lo sabemos. Sé que tiene que ver con un accidente, le dice ella. Y le dice, entonces ya sabes que algo les pasó, ¿no? Y ella le contesta así como muy, muy, muy mal educada, sí, te lo acabo de decir, ¿no? Entonces él se da cuenta de que realmente, entonces aquellas personas probablemente, deduciendo él como médico, tienen un problema de memoria y que probablemente ese problema de memoria lo tienen a raíz de algún accidente que tuvieron. Puede ser. Aquí uno puede deducir lo que sea. Yo qué sé, como Pedro, se fueron un par de días a Bangkok y de repente tomaron algo o se cayeron o yo qué sé, o tuvieron un accidente en coche, que no me imagino que la situación allí de tráfico tampoco sea especialmente controlada, no lo sé. Pueden haber pasado miles de cosas y a lo mejor esa gente perdió noción de dónde estaba. No serían ni los primeros ni los últimos. 2 personas que tienen un accidente en un país extranjero caen por un barranco, nadie sabe que se han extraviado y pierden absolutamente la noción de la realidad. Pero yo, siendo Javier, en ese momento ya... Pero Javier es médico, Sí, en una situación así tiene que pues ayudar, precisamente, ¿no? Como es médico, yo temería por mi propia vida en esa situación y intentaría escapar. Yo te lo digo, yo desde el primer momento ya me hubiese echado a correr. Llegan hasta arriba y de repente se da cuenta que ya están frente a la residencia. Y entonces ella le hace la demanda de decirle, mira, ya estamos aquí. Que mi pregunta es, pero no se supone que alguien los iba a recoger a la carretera. Nadie los recogió en la carretera. ¿La residencia de quién? De él. Porque se supone que él tenía que llegar a la residencia donde tendría, me imagino, que sus cosas y sus compañeros estarían esperándole. Sus compañeros no sabían qué había pasado con él. Además tenía, me imagino que dinero allí para poder al día siguiente resolver todo el tema con él, con la embajada, poder volver a comprarse un móvil, no lo sé. El caso es que... ¿Y ella cómo sabía cuál era su residencia? No lo sé. Pero el caso es que llegaron allí. Muy raro. ¿Entiendes por qué cuando yo empecé a leer esto dije, uy, esta historia es demasiado rara? Aunque cuando te dije que cuando ella le dice la primera vez, acompáñame, yo dije, uy, esta historia, que ahí fue cuando casi freno y casi no sigo. Entonces, él lo que no entiende es cómo es posible que pudieran atravesar toda aquella autopista que estaba frente a la residencia, lejos, pero tenían que atravesarla para poder llegar él no entiende, para llegar a la residencia, él no entiende cómo pudo haber ocurrido el caso. El caso es... Y en ese estado, en ese momento, él seguía con ese estado de ensoñación. Ya no. Ya se la había Justo quitado. cuando llega allí a la residencia, es como si de repente él hubiera llegado a la claridad mental, a la claridad física, a la claridad de ubicación. Y entonces él, ante todo eso, ni siquiera les pregunta, que eso es otra cosa que yo me pregunté también. ¿Cómo es posible que Javier no les haya preguntado? ¿Y la gente que les iba a recoger? Él no les preguntó nada. Él simplemente les dijo, porque ya se había empezado a preocupar por esa pareja, como médico sabía que algo les pasaba. Pero también sabía que no los podía subir a la residencia porque una de las normas de la residencia era que no se podía entrar gente extraña. Entonces él les dijo, espérenme aquí, voy a buscar dinero. Yo entiendo que Javier no era pobre. Entiendo que Javier, como ciudadano andaluz, era un ciudadano de un nivel económico alto. Porque él habla de que tenía dinero en la residencia, había dejado un dinero aparcado ahí dentro. A ver, que yo me imagino que todos cuando vamos de viaje no llevamos todo el dinero metido en la mochila por precaución, no sé, no lo hacemos. Dejamos siempre un dinero en el hotel o donde nos estemos quedando por precaución, es verdad. Javier, por un momento pensé que eras un chico rico que tenía
Bueno, pues entonces Javier le dice, espérenme aquí que voy a buscar dinero para poderles pagar una noche en un hotel que se puedan quedar y que esta noche estén a salvo y no tengan que seguir en la calle, evidentemente, y más en las condiciones en las que estaba el señor. Y mañana nos vemos en el lugar donde yo les vaya a pagar ahora para ir a la embajada o al consulado y saber qué vamos a hacer con este señor, con tu padre, porque está tan malito, ¿no? Tú eres más aventurero, ¿no? Tú te hubieses metido en la cueva como Javier. Pero con el suyo que tiene. Contigo No. sí, Víctor, contigo. Conmigo seguro que no, porque yo desde el primer momento... No, Pero bueno, Víctor, tú lo ves desde aquí. Tú lo ves desde la tranquilidad del sillón en el que estás ahora. No. Pero en esa situación, Víctor, tú no sabes si viéndote tan desesperado, viendo que nadie te ayuda, tú no sabes si vas detrás de alguien que te dice, yo te puedo ayudar. Tú lo ves desde ahora muy claro, pero a lo mejor en esa situación tendríamos que vernos. Yo después, Si encuentras a alguien que te puede ayudar. Yo después de la primera experiencia ¿Qué? en la que me roban la mochila, como le pasó a Javier, yo ya empezaría a desconfiar de todo Ya. el mundo. Y lo siguiente es que esta chica me mire así y me conteste de esa manera, pues más desconfiado todavía como para no seguirla y para buscarme la vida de otra manera. Bueno, pues Javier sube a su habitación, se supone teóricamente a coger el dinero para ayudar a la pareja, y cuando baja, se da cuenta que no están. Chacho, tanto follón para esto. Entonces se dedica a buscarlo. Claro, estuvo días intentando, porque se Bueno, quedó es súper Javier- preocupado. Javier es masoquista. Entonces se quedó súper preocupado intentando... Pobrecito. Lo siento, Javier, pero no. Intentando encontrar a la pareja del padre y la madre. Del padre y la hija, perdón. Entonces se vuelve para España, se vuelve a Andalucía. Pero él se quedó con la movida esa sobre todo se le quedó la imagen de ella y del padre en la cabeza. Entonces esa matraquilla se le quedó ahí. ¿Eso después de cuánto tiempo? No lo sé, no lo pone. Se volvió a España y nunca más los vio a ellos. No, nunca más los vio. Entonces, Cachis. en una de estas, pero se le quedó la cosa esa de qué extraña pareja, ¿no? Hombre. A cualquiera no se le queda. Esa noche no duermes. Esa noche no duermes tranquilo, ¿no? Vale, Víctor? pues él se Hubiese quedó. vuelto a la cueva otra vez. Sí, a ver lo si más estaba probable. Tú bien. hubieses vuelto, ¿no, Hombre, Pedro? Claro. Hombre, yo dormir no hubiera dormido. Entonces se vuelve para España y no sé el tiempo que pasa porque no lo pone. Y en una de las comidas familiares, él está viendo fotos y de repente se da cuenta que ve al abuelo, a su abuelo, en una foto que él se pregunta por qué él no se había dado cuenta de esa foto anteriormente. Él nunca conocía a su abuelo, porque por lo visto su abuelo desapareció cuando él no había nacido, su madre era muy pequeña y su abuelo desapareció cuando él todavía no había nacido. Pero él se pone a mirar bien la foto y se da cuenta de que en la foto el abuelo tiene la misma camisa, el mismo pantalón y el mismo reloj de diseño que tenía el señor Russo en el túnel. Entonces le pregunta a la madre que qué había pasado con su abuelo, que por qué él nunca conoció al abuelo. Y entonces la madre le explica lo que yo les acabo de explicar. La madre le explica que su abuelo, él nunca lo conoció porque su abuelo desapareció cuando ella era muy pequeña. Que su abuelo era marino y que había muerto, por lo visto, en aguas de Japón no lo sé, en 1950. Él pone 1960, pero a mí me parece que 1960 es demasiado, no lo sé, me parece una época demasiado moderna. Pero él pone en 1960, teóricamente el abuelo desapareció en un buque de la Marina en aguas de Japón. Y que el buque, el barco, se llamaba Russo. Que además ella se acuerda de que, aunque era muy pequeña, ella de lo que sí se acuerda es de que en su casa había muchas mariposas porque el padre, cada vez que volvía de viaje, a la madre de ella, es decir, a la abuela de él,
le regalaba siempre una mariposa de distinta especie de cada país. Entonces, él cuando oyó aquella historia, que la madre nunca le había contado, porque él nunca se había preocupado por preguntarle ni por su abuelo ni por nadie, porque como él dice al principio, yo soy una persona, se considera un hombre muy introvertido, solitario, y no es un hombre que necesite saber de lo demás. No. Entonces él dice que nunca le dio por preguntar. Entonces así se quedó la cosa, pero ahí empezó él a tener cierta, ¿cómo lo voy a decir? Curiosidad. Él empezó a tener cierta curiosidad sobre por qué coincidía todo eso con lo que a él le había pasado con la pareja, porque evidentemente relacionó directamente el abuelo con el señor que había en el túnel, por la camisa, por el pantalón y por el reloj. Entonces, cuando él se dio cuenta de que había una relación tan directa, física, él se empezó a preguntar por qué. Había cosas que no coincidían. El señor se llamaba Iván. El abuelo del chico se llamaba Iván, no se llamaba Ruso. Pero, aunque el padre de la chica se llamaba Ruso, sí coincidía que Ruso se llamaba el buque. Entonces la chica era hermana de él. Espera. Entonces, como digo, él empezó a tener cierta curiosidad por ese tipo de cosas extrañas y sobrenaturales que pasan en la vida. Porque ya él dijo, esto no es una situación aislada. Hay ciertas características que resultan similares sería demasiada casualidad, ¿no? Sería demasiada casualidad que Ruso, que no es un nombre común, apareciera en el buque del abuelo. Que demasiada casualidad que el abuelo le trajera mariposas a la abuela. Todo era demasiado casual. Entonces, como empezó a picarle la curiosidad, quiso hablar con la madre sobre su hermana. Porque él no sabe por qué, empezó a recordar que ella le resultaba familiar. Y entonces él se acordó del famoso columpio. Y entonces él un día, hablando con la madre, le dijo de una manera muy delicada, porque él sabía, ahora entenderemos por qué, él sabía que este tema era un poco escabroso. Entonces un día pilló a la madre en un momento muy determinado y le empezó a preguntar, mamá, cuando vivíamos en la antigua casa, ellos se mudaron de casa y se fueron a otra. Es decir, que él no tiene recuerdos de la casa antigua. No se acuerda con tan corta edad. Y como no se acuerda, él quiso preguntarle a la madre. Y su hermana era mayor, entiendo, entonces. Sí. Entonces, él le pregunta a la madre qué había en el jardín, cómo era la casa. Empezó a preguntarle un poco para que a la madre para no preguntarle directamente por el columpio. Entonces le dijo, háblame un poco de la casa anterior, qué tal y cual. Y entonces él empezó a poquito empezar a preguntarle. Y le dijo, mamá, en el jardín había un columpio. Y entonces la madre empezó a explicarle de una manera que le costaba, porque no quería hablar del tema. Le dijo que sí, que había un columpio. Y él le dijo, ¿el columpio era rojo? Sí, el columpio era rojo y tal. Y entonces la madre termina por contarle justo lo mismo que le contó la chica a él. Que el columpio que estaba en el jardín lo había hecho el abuelo, que lo había cortado y que lo había colgado en el árbol grande del jardín. Pero que ellos se habían ido de esa casa porque, por lo visto, la hermana había muerto en esa casa justamente porque el columpio le había golpeado en un momento dado en la cabeza y la mató al instante. Se llamaba Cho. A mí el nombre me resultó, cuando lo leí, me faltó súper gracioso. Cho. Que Cho, por lo visto en japonés, significa mariposa. ¿Quién de las dos era ella? ¿La hermana que falleció o la abuela a quien el abuelo le dejaba las mariposas cada vez que venía? Bueno, el caso es que él, ante todo aquello,
Actualmente, por eso lo cuenta él se dedicó, y lo hace en la actualidad, aunque es médico privado, se ha dedicado a encontrar la relación entre la vida y la muerte. ¿Qué hilos existen entre quienes se van y quienes se quedan? Y ha empezado a descubrir que hay una serie de elementos que quedan inmersos físicamente, de manera material, en nuestra dimensión en la que estamos, que hacen que sigamos conectados con esa otra dimensión en la que están los muertos. Y él, como científico, como médico, intenta descubrir, es más, intenta explicar, descifrar y demostrar al mundo que, como digo, existe una relación directa entre los que seguimos en esta tierra, en esta dimensión, en este parámetro, y los que se van. Y que de alguna manera los que se van intentan conectarse con nosotros por alguna razón. ¿Qué razón hizo que se conectaran su hermana o su abuela, que nunca lo he terminado de saber, y su abuelo con él? Pues no lo sabemos. Tal vez la tristeza de la madre, algún sentimiento de culpa que podía haber por ahí con respecto al accidente que hubo con la niña, no lo sé. Pero a mí la historia en sí, que como digo, que al igual yo tenía mis reticencias cuando la empezaba a leer, cuando terminé dije, jolín, esto es una experiencia pero fuerte y trascendental, ¿eh? Él dijo, yo como desde mi parte lógica, desde mi cerebro más racional, debería de encontrarle una explicación a todo eso, ¿no? Pero él, probablemente habría algo dentro de él distinto, ¿no? Le hizo ir mucho más allá y ahora está en ese proceso de investigación. No solo, ya me imagino que habría dejado el tema de la investigación en cuanto a epidemia y a todo eso, y está buscando la relación que existe entre el aquí, el ahora y el allí. Porque entiendo que entonces esa visión que tuvo del abuelo y su hermana, ¿no? Pero tú, ¿por qué dices que es una visión? A lo mejor no fue una visión. A ver, no pudieron certificar la muerte del abuelo, ¿no? El tiempo en esa dimensión o en determinadas dimensiones, yo me imagino que no tiene nada que ver con nuestro tiempo terrenal. Porque me refiero que aunque no hubiese desaparecido en el mar de Japón, sino que a lo mejor naufragó y se fue a otra isla y luego... ¿Tú quieres decir que el abuelo era físicamente el abuelo? Exacto. Que podía ser el abuelo físicamente. No podía ser por el tiempo, porque ha pasado mucho tiempo desde que Javier cuenta la historia, ahora, hasta pero entonces coincidimos en que él, Javier, entró en otro portal dimensional. Sí, él tuvo una visión de su abuelo fallecido. Pero una cosa es una visión, Víctor. Una cosa es una visión y otra cosa es tener la capacidad de entrar en una dimensión distinta. Yo puedo tener una visión ahora sentada, o como Pedro, que está súper relajado y que puede estar visionando una cama súper mullida y estar en un estado de placer absoluto que incluso le lleva a sentirse ligero, como si no pesara nada. O tener la visión de que de repente aparecen dos hermosas mujeres con unas bandolinas tocándole. No lo sé. No, puede ser. A lo mejor el colchón que vimos afuera igual fue una visión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién dice que nosotros no estamos viendo una visión ahora mismo? A lo mejor lo que yo te estoy viendo así puede ser una visión, pero digo yo, a lo mejor lo que le estaba pasando a Javier en ese proceso de sentirse drogado es que estaba entrando en una dimensión distinta, en un portal distinto. No, ya, a ver, porque insisto, son dos cosas diferentes. Antes una de cosa es tener esa ensoñación, ya estaba visionando a su hermana muerta, supuestamente por ese golpe del columpio, ¿no? Entonces... ¿Cómo?
la entrada al portal No, que él tú nunca- dices, él- hubiese sido mucho antes. Tú date cuenta que la hermana murió cuando él tenía 1 año. Lo que entendemos que si la hermana se columpiaba, no sé qué edad podría tener, porque date cuenta que a la chica que él ve ya es una chica mayor. Sí, estamos hablando de una chica de 20, 30 Pues años. todo más o eso, menos, ¿no? todo eso es O lo sea, que quiere decir eso, teóricamente... 20, 30 años hay que sumárselo al Pero abuelo. insisto, el tiempo, Víctor, yo no he estado nunca en esa dimensión, pero yo entiendo que el tiempo, desde donde nosotros lo vivimos, desde la parte material, no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo que se pueda vivir en otra dimensión. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Tú nunca has estado en otra dimensión? Pues creo que no, pero sí que me lo creo. Sí, yo, sea a nivel cuántico, a nivel espiritual, hay muchas experiencias, ¿no? De Esa gente que es la relata. palabra, no me salía a nivel cuántico, exacto. Hay mucha gente que cuenta experiencias de esto, haber estado en 2 sitios a la vez o haber ido al pasado. Yo personalmente no, pero bueno, ¿por qué no? Tenemos que estar abiertos, ¿no? Dijo Einstein, dice que es una idea no parece absurda al principio, es que no vale la pena. Es decir, que todo lo que parezca muy raro, pues igual se demostrará científicamente más adelante, ¿no? Joe Dispenza está demostrando ahora científicamente creencias milenarias de la medicina china, ¿no? Cómo sanarse de una forma, pues, espiritual. Por lo tanto, yo, Javier, si nos estás oyendo, si nos estás escuchando desde el más allá o desde Sevilla, sí. Pues que nos cuente, ¿no? Que sintió, que cree él, ¿no? Siendo un científico. Sobre todo, ¿qué ha encontrado y qué ha descubierto? Él siendo un científico, si está estudiando y versando sobre el tema, nos podrá dar luz, ¿no? Nos podrá dar ideas de que ha descubierto él. Hay mucho por descubrir todavía y estas dimensiones yo me las creo. Claro, porque precisamente le pasa a él. No estamos hablando de que le pasa a cualquier persona, iba a decir mediocre. Le pasa a él, a una persona que ya venía con una carrera relacionada con la medicina, con lo científico. Es decir, que todavía se le pone más aún a prueba a él, porque él podía haberlo descartado todo y haber dicho, esto ha sido simplemente, como dice Víctor, una visión que me ha podido pasar en cualquier momento, yo qué sé, por el agua, por el olor, por lo que sea, pero no, siendo un científico, no lo descartó, sino todo lo contrario, lo cogió como una experiencia tan interesante que... Bueno, hay gente que tiene la mente muy abierta y muy despierta, ¿no? Y es capaz de sentir y de tener esa sensibilidad. La autora del Curso de Milagros, ¿lo conocéis? Un libro se llama Curso de Milagros. Era una señora que de repente empezó a sentir que tenía que escribir y dar una información que le venía de la autoescritura, por ciencia infusa, ¿no? Y escribió uno de los libros más buenos que hay. Lo relacionan con la Biblia, ¿no? Al nivel de la Biblia. Por lo tanto, esa señora, que es una señora que no es de este siglo pasado, ¿no? No es una persona de hace 1000 años. Es una chica que escribió un libro que le venía de una ciencia. Ella era una medium para transmitir una información a nosotros, ¿no? Y ella se pensaba que estaba loca. Sin embargo, el contenido del libro era tan bueno que ahora está considerado como uno de los libros más interesantes a nivel de evolución espiritual. Pues... Yo me hubiese perdido toda esta historia porque yo hubiese salido corriendo, o sea, desde el primer Pues momento. Igual al salir corriendo conoces o te pasa otra historia. Otra historia, religiosa también. También es muy probable. Bueno, pues chicos, llegamos hasta aquí. Interesante la historia, ¿eh, Víctor? Bueno, queremos saber más, ¿eh? Javier, Sí. Claro, lo bueno es que Javier nos vaya... Nos tiene que dar más ideas, Javier. Sí, tiene que cómo ha evolucionado. Contando, si tenemos que ir a Bangkok o vamos no, a Bangkok. Vamos a ver. Sí, yo soy un incrédulo, así que Javier, por favor, cuéntanos si hay algo misterioso. Mira, curioso en que Víctor dice que él es muy incrédulo y yo soy todo lo contrario, me lo creo todo. Pero fíjate que él... bueno, es verdad. No, tú no eres tan incrédulo. O quieres o es una forma de autoprotección creerse incrédulo. Yo creo que más bien es eso. Bueno, sí, bueno, estoy abierto a todo este mundo paranormal, pero
Pero bueno, es verdad que La historia es maravillosa. necesito datos para poder... Ya. Yo no necesito ningún dato. Yo con lo que me dicen ya me lo creo. Además, como dice mi hermana, dice, si no me duele y no me cuesta un duro, podéis decir la barbaridad que queráis. Sí, pero a ti lo de la rueda te costó un duro, ¿no? Uno Lo no, de la rueda del bastante. coche, y te dijeron, Sí, verdad. tienes la rueda... No, la rueda estaba pinchada. Me la rajaron ellos Y te lo- mismos. ¿Te lo creíste también? Y... No, me lo creí porque lo vi. ¿Alguna Claro. experiencia paranormal, Pedro, antes de que nos despidamos? Pues Algo- haberte conocido a ti es una de ellas. Y te lo digo de verdad. Y no es broma, ¿eh? ¡Ay, Pedro! No parecerá broma, pero no lo es. Tú eres paranormal. O sea, y por eso estoy aquí, porque si fueras muy plana, quizás no hubiera venido. Si fuera horizontal. Pero al ser tan ello, estoy aquí. ¿Tú, Víctor, alguna experiencia paranormal? ¿Haberme conocido a mí también? Entonces es posible, es posible. Ese todavía estamos inmersos en esa dimensión. Sí, no. Bueno, Tú chicos, ríete, pero analízate porque tienes mucho juego, ¿eh? Hay mucho juego ahí que hay que explotar, ¿eh? Javier y tú juntos podéis hacer otro libro, ¿eh? bueno, Javier, Pedro, Víctor, llegamos hasta aquí. Nos despedimos. Recuerdo a la gente que por favor sigan dejando historias como la de Javier, historias interesantes que nos quieran contar. Invito a Víctor y a Javier a que vengan en otro momento a colaborar con otras y a opinar y a comentar de otras historias. A Víctor y a Javier. Perdón, a mí no. Javier también. A Víctor y a Pedro, Ya te perdón. digo yo que no le ha gustado nada el comentario. No. No le ha gustado nada, que ya me está sacando aquí. Bueno, Víctor y Pedro, gracias por estar aquí. Un placer siempre, Belma. No lo hemos Igualmente, un placer. pasado bien. Gracias, Javier. Ahora, en serio, gracias, Javier, por dejar esta historia. Gracias, Javier. Gracias a todos los que nos escriben. Gracias a la gente que apoya lo que estoy haciendo, como Pedro y como Víctor, que también sé que me apoyan, aunque parezca un poco paranormal todo esto. Gracias a los que... Parece no. Lo es. Lo es. Gracias a los que, como digo, pues me dan una palmadita y me dicen, continúa con lo que estás haciendo, que aunque sea paranormal, está bien. Y nos despedimos dándoles ideas para que piensen en qué pueden decirnos, cualquier cosa que tenga que ver con su vida, cualquier cosa que crean que deben contar, alguna anécdota, alguna biografía, pero que la recorten, porque a veces me escriben tanto que me es imposible abarcar eso en una hora. Y nada más, que sean felices, y desde Tenerife Sur Estudio les mando un beso. ¡Mua! Adiós.